Más información en BTV Noticias. Lo mencionábamos al inicio de este informativo. El Sindicato Médico del Uruguay realiza un paro por 24 horas en esta jornada con diversos reclamos en el marco de la rendición de cuentas. Para hablar sobre estas reivindicaciones es que recibimos en los estudios de BTV Noticias al presidente del SMU, Gustavo Greco. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar aquí. ¿Ya se puede hacer un balance, Gustavo, de lo que ha sido esta jornada de paro? Sí, estuvimos reunidos recién en el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico junto con el Comité Ejecutivo de la Federación Médica del Interior y la participación de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Hicimos una evaluación conjunta de la medida, la cual es muy positiva, con un acatamiento entre el 85 y el 90%, estimamos, en los distintos centros relevados en todo el país. Esto para nosotros es muy importante porque nos habla de la comprensión y de la compenetración que tienen los trabajadores médicos y no médicos, bueno, con la medida que estamos llevando y los porqué de esta medida, ¿no? A propósito, recordemos cuáles son los porqué, cuáles son las reivindicaciones que ustedes realizan. Fundamentalmente estamos hablando de una reivindicación principal que es la equiparación salarial público-privada. Tenemos un sistema nacional integrado de salud en el cual en sus postulados básicos está brindar una calidad de asistencia similar entre prestadores públicos y privados. Por supuesto, siempre tendiendo a una mejor calidad asistencial, y hoy tenemos un enorme desequilibrio en cuanto a lo que es los recursos humanos que trabajan en un lugar y en otro, médicos y no médicos, fruto, entre otras cosas, de esa brecha salarial, ese desequilibrio que hay entre el mercado laboral de un sector y otro, lo cual lleva a una migración de recursos humanos del sector público al sector privado. Y eso lleva a una pérdida de calidad asistencial y a carencias importantes, particularmente en aquellas áreas que son más vulnerables, donde se asiste a la población más vulnerable, policlínicas periféricas, el interior profundo, hospitales del interior, que es donde más se nota la carencia de recursos humanos. Creemos que se necesitan políticas específicas para la retención de esos recursos, y dentro de ellas, y justamente en esta coyuntura que es el envío del mensaje presupuestal, es clave porque se define de aquí a los próximos 3 años el destino de esos rubros. Y bueno, y en ese sentido el mensaje que nos llega desde el Poder Ejecutivo y desde ACE de un espacio fiscal prácticamente nulo es más que preocupante, enojante para los gremios médicos, y por eso las medidas y todo lo que ustedes han tenido oportunidad de ver en el transcurso del día. A propósito de esta brecha salarial, ¿podemos graficarla con números para que la gente sepa de cuánto dinero aproximadamente estamos hablando, una diferencia de cuánto entre un médico que trabaja en el sector público con uno del privado? A grosso modo. A grosso modo es heterogéneo, ¿no? Porque la medicina tiene diversas actividades que han ido mejorando desde el punto de vista de su salario en el transcurso del tiempo. A grosso modo podemos decir que en medicina se gana más o menos la mitad de lo que se gana en el sector privado, ¿sí? Esto no es para todos igual, hay sectores que están más sumergidos y que se gana un tercio, un 40%, y hay sectores que están prácticamente equiparados al sector privado. Obviamente que cuando hablamos del concepto de equiparación hablamos de avanzar desde lo más sumergido hacia primero, ¿no? y de disminuir esa brecha donde esa brecha es más ostensible. Y por supuesto hablamos de un horizonte o de una recuperación progresiva en el transcurso del tiempo. Es mucho dinero, todavía no tenemos cerrada la cuantificación de ese dinero, pero obviamente es inalcanzable en esta rendición de cuentas y con estos criterios que ha determinado el Poder Ejecutivo, pero sí proyectarlos en un horizonte temporal para avanzar hacia ese concepto de Sistema Nacional Integrado de Salud, con salud comparable en el sector público y en el privado, y con trabajo y remuneraciones comparables en ambos sectores. Greco, tú decías que es una situación preocupante en base a lo que ya se ha escuchado en torno a este proyecto de rendición de cuentas. También han sido firmes las autoridades de gobierno diciendo que no hay más dinero. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, nosotros estamos en un intenso proceso de negociación, porque la negociación nunca dejamos de tenerla. Negociación que se vio
entorpecida por todos los, o por lo menos sacudida por los cambios políticos que hubo a nivel del territorio de ACE, cambios que en su momento y hoy saludamos, pero que acotaron el tiempo de negociación, y hoy estamos con plazos realmente perentorios para poder llegar a conclusiones rápidamente. ¿Podrían venirse más paralizaciones? ¿Tienen ya un plan a propósito de lo que puede venir si esto queda en este diálogo, pero sin avances en cuanto a más presupuesto? Nuestra estrategia está dirigida obviamente a la sensibilización tanto de la opinión pública, particularmente del gobierno, en cuanto a la necesidad de jerarquizar a la salud. Está bien la seguridad, está bien la educación, pero bueno, salud es necesario con una buena calidad, por eso nuestra preocupación. Y en aquella estructura, aquellos componentes del gasto de ACE que hoy ya existen, que ya tienen su asignación presupuestal, 1.124 millones de dólares, 1.124 millones de dólares, bien digo, es la ejecución presupuestal del último año de ACE. Entendemos que debe haber ahorros, mecanismos, formas, mejorar servicios propios para ahorrar dinero de tercerizaciones que puedan de esa manera derramar hacia los trabajadores, médicos y no médicos, parte de esos ahorros para poder contemplar nuestros reclamos. Veremos qué decisiones estamos en eso y seguiremos trabajando intensamente y evaluaremos en las próximas horas cómo continuamos tanto con la negociación como con las medidas. Perfecto. Gustavo Greco, muchas gracias por estar aquí. Placer. Compartimos la entrevista con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Es momento de una pausa en BTV Noticias. Retornamos en instantes.